Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar el curso de PHP. El día de hoy vamos a hablar un poco más del intérprete de PHP, del programa que hace que nuestro código se ejecute en una computadora. Entonces, vamos a ver qué es el intérprete de PHP. El día de hoy vamos a usar Windows un poco para configurar PHP. Ya. Les comentaba que tenemos archivos de configuración del intérprete de PHP. En este caso tenemos el modo de producción y el modo de desarrollo. Entonces les comentaba que vamos a copiar el archivo que dice el modo de desarrollo. Lo copiamos y lo pegamos en la misma carpeta. Pero aquí lo vamos a renombrar. Le vamos a cambiar el nombre y solo le vamos a colocar php.ini. Nada más. Con eso ya vamos a tener una configuración para poder utilizar este entorno. Aquí podemos ver toda la configuración que tiene este archivo. Este archivo hay que aprender a configurarlo para que podamos nosotros optimizar la ejecución de nuestro código. Ya vamos a ver eso ahorita. En varios lenguajes de programación hay todo un módulo completo para aprender a configurar, parametrizar y utilizar de una manera correcta el lenguaje de programación. En este caso, PHP tiene su archivo de configuración. Y aquí, si ustedes se ponen a ver, a leer, van a encontrar varias cosas que podemos parametrizar en el lenguaje de programación. Por ejemplo, para que se vean los errores, tenemos para los reportes de los errores, el máximo tiempo de respuesta, varias configuraciones que debemos aprender nosotros a utilizar. Pero con algunas cosas básicas ya podemos nosotros empezar a utilizar el intérprete. Por ejemplo, aquí me dice, por estándar en desarrollo web, este es el número de máximo que debe tener un archivo de HTML. Entonces, solo podemos tener 4 megas. Si tu página web es muy grande o es muy pesada y pesa más de 4 megas, ya el navegador o el servidor no va a poder trabajar con él. Entonces, esa es una cosa que hay que saber también. Tal vez a tu página web tú lo cargues mucho de información o de archivos. Entonces, si es muy pesada, el servidor va a tardar en responder o no te va a responder. ¿Por qué? Porque el peso máximo admitido es este. Entonces, eso también ya lo podemos cambiar. Por ejemplo, aquí, como es un archivo editable, yo le puedo modificar y aumentar el número. Esto está en kilobytes, que sería más o menos 4 megas y un poco más si sacamos números. Entonces, y así podemos ir viendo diferentes cosas que podemos parametrizar en este intérprete. Por ejemplo, apagar o encender algunas configuraciones. También podemos activar o desactivar algunos plugins. Por ejemplo, si buscamos en este archivo, si yo busco, por ejemplo, MySQL, debería haber un MySQL ahí. Tenemos, miren, la extensión MySQL, que sería el módulo de MySQL. Sigamos buscando. Y aquí me dice mysql.so, que sería para Linux. ¿Qué pasa si en Linux no tengo? Les comentaba que para conectarnos a una base de datos, nosotros necesitamos una librería, ya sea un DLL en Windows o un .so en Linux. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo esa librería a mano o la versión de base de datos que yo quiero manejar es muy actualizada o muy antigua? Entonces, yo me consigo esa librería y puedo parametrizar y decirle a PHP que utilice esa librería. Aquí simplemente le daría la ruta completa de esa librería de base de datos, sin necesidad incluso de instalar ese módulo en el sistema operativo. Entonces, aquí podemos parametrizar varias cosas. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Sigamos jugando, a ver, con MySQL, y aquí está la extensión MySQL. Ahorita está deshabilitado. Entonces,
Si yo quiero utilizar MySQL en mi código PHP en Windows, debería descomentar, borrar ese punto y coma para que ya esté habilitado ese módulo de MySQL. Y lo mismo tenemos aquí, por ejemplo, para Postgres. Para Postgres, y tenemos aquí el módulo, este módulo que lo utilizan mucho. Sin este módulo, no te va a funcionar Laravel. Laravel utiliza mucho este módulo. No sé para qué lo utiliza, pero si no está activo esto, tu Laravel no va a funcionar en tu equipo. Entonces, hay que, como les digo, aprender a configurar el intérprete de PHP. Entonces, vamos a ver qué más podemos ver aquí. Entonces, no hay que tenerle miedo. Mientras estés en tu máquina, vos deberías empezar a jugar con las configuraciones. Ya cuando estés en la máquina de una empresa que tiene su servidor, ahí recién vamos a empezar a tener miedo. Pero cuando estás en tu máquina, puedes hacer y deshacer y así vas aprendiendo también. Entonces, ya vimos ahí dos configuraciones. Cómo activamos los plugins, las librerías de base de datos, y también pudimos ver, por ejemplo, el tamaño máximo de una página web, que es 4 megas. Eso también podemos aumentar o podemos reducir ese tamaño. Esa es la ventaja. Tal vez reduciendo el tamaño sea más rápido la respuesta de PHP. Y aquí tenemos también que PHP puede conectarse con un puerto COM. Desde el lenguaje PHP tú puedes manejar un Arduino. Es posible manejar un Arduino. ¿Por qué? Porque PHP tiene un módulo para conexiones de puerto COM. Y usando este protocolo nosotros podemos comunicarnos con un Arduino utilizando código PHP. Entonces, el Arduino enviaría directamente nuestra información a nuestro servidor o a nuestro equipo donde está funcionando PHP. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un medidor de peso? Un medidor de peso, y ese medidor de peso que sea un Arduino con algunos sensores, yo lo puedo conectar por cable USB directo al servidor. Y ahí puedo empezar a procesar todo lo que el sensor me está indicando. Entonces, son unas cuantas cosas que hay que empezar a ver en el intérprete de PHP, en el programa, que hay que aprender a configurar. Entonces, el día de hoy vamos a ver un poco eso. A ver si todo anda correcto, el audio se escucha o no hay problemas, ¿no? Todo se está correctamente para continuar. Ya, continuemos entonces. Y lo que nos interesa a nosotros como programadores, ¿qué es? Es el manejo de los errores. Los errores que ocurran en el código. Por ejemplo, tenemos ahí 3 tipos de errores. El error común, el error que te dice que hay peligro en la ejecución de alguna línea de código, y también simplemente hay errores que te dan una noticia, un aviso de notificación en tiempo de ejecución. Y también podemos mostrar todos los errores que salgan, todos los errores en el código. No sé cuántas veces ustedes han encontrado cuando se conectan a una página web y les sale ahí códigos, los errores, pero del lenguaje de programación. No les sale errores de servidor, sino del lenguaje de programación. Que ese archivo no fue encontrado, que existe un error al ejecutar esta línea de código. Entonces, todo eso podemos activarlo o desactivarlo nosotros. ¿Dónde? Aquí en el archivo php.ini, porque ese es el archivo de configuración. Ahí debemos activar o desactivar. Por eso que el intérprete de PHP viene con 2 configuraciones. Una es la de desarrollo y otra es la de producción. Las 2 configuraciones son totalmente diferentes, no son iguales. A ver, vamos a comparar eso. A ver, vamos a jugar un rato con esto. Hay un programa llamado Melt, que con ese programa podemos comparar 2 archivos, incluso 2 carpetas. A ver, vamos a instalarlo y veamos a ver un poco cómo es esto. Vamos a instalarlo para Windows y yo creo que ya se me va a descargar un rato. A ver.
Ya, mientras va descargando, sigamos avanzando. Ya, entonces, el intérprete te puede mostrar diferentes errores. Tú puedes desactivar esto, de manera que si falla algo en tu código, que no muestre ningún error. En producción no deberías mostrar ningún error. Entonces, deberíamos desactivar estas notificaciones de errores. Ahorita vamos a ver cómo desactivar esas configuraciones. Y todas estas configuraciones lo tenemos nosotros en el archivo de configuración de PHP. Aquí están esas configuraciones para activar o desactivar esa notificación de error cuando se esté ejecutando tu código. Ahora, también podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, parametrizar, configurar en tiempo de ejecución. Cuando esté funcionando tu página en PHP, podemos, por ejemplo, hacer diferentes cosas. Por ejemplo, el reporte de errores. Es normal que una aplicación que está ejecutando muchas peticiones tenga un archivo de error, donde cualquier error en ese archivo lo va guardando. Entonces, podemos nosotros decir que guarde los reportes de los errores en algún archivo. Y aquí también tenemos que, para que se vean los errores o se oculten los errores, por defecto ya viene desactivado y nosotros debemos activarlo. Los errores que se muestran cuando se inicia tu programa PHP. También incluso podemos ver los errores que tiene en el lenguaje HTML, en el lenguaje que nosotros estamos escribiendo, en el código que nosotros estamos escribiendo. A ver, busquemos estos errores. A ver, dice error de reporte. A ver, voy a abrir el archivo de configuración. Y ahí voy a buscar esa palabra. Y aquí tenemos que nos está marcando. Y aquí nos dice el reporte de error. El valor por defecto es esto. El valor en desarrollo es este. Y el valor en producción es este. Entonces, aquí podemos ver las diferentes configuraciones que el lenguaje de programación nos está sugiriendo a nosotros. Claro que es una sugerencia. Si tú profundizas más en esta configuración del lenguaje de programación, ya puedes parametrizar algunas cosas. A ver, busquemos lo siguiente. Y aquí nos está diciendo que está activado esta configuración, que muestre todos los reportes o todos los mensajes de error, los warning, los errores y algunas notificaciones. Aquí nos está diciendo todo lo que incluye esa configuración. A ver, veamos otra configuración más que tenga esto. Que se vean los errores. A ver, vamos a buscarlo también aquí en el archivo de configuración. Y aquí nos dice que los errores están habilitados. Para desarrollo tiene que estar encendido, pero en producción, cuando tu página web ya está en un servidor y lo están utilizando los usuarios, nos sugiere que el valor sea en off, apagado. Entonces, esto deberíamos apagarlo nosotros cuando ya esté en modo de producción, cuando ya lo subamos a un servidor para que las personas empiecen a utilizarlo. Y lo mismo tenemos aquí el otro tipo de error. Entonces, así podemos ir viendo y curioseando un poco los diferentes errores que nos muestra el lenguaje de programación cuando se está ejecutando. En este caso, nosotros estamos desarrollando una página web, así que como estamos desarrollando, necesitamos ver todos los errores. La mayoría de los errores nos interesa que el lenguaje nos los muestre. Nos muestre para que nosotros podamos corregir esas líneas de código. Entonces, las líneas de código vamos a poder corregir porque nos va a mostrar los diferentes mensajes que tiene el lenguaje de programación. Y lo mismo pasa con estos mensajes. Estos mensajes son los típicos y son los básicos que se recomiendan cuando desarrollemos una página web. Entonces, y esto en la documentación podemos profundizar un poco más. Ahora veamos un poco cómo se configuran estos errores o cómo se desactivan en tiempo de ejecución.
¿Qué quiere decir esto? Muchas veces no vamos a tener acceso a este archivo de configuración por diferentes motivos. Este archivo de configuración no vamos a tener acceso. Como les digo, puede ser por seguridad, porque el administrador del sistema es de otro país, diferentes motivos. Entonces, es posible que desde código nosotros podamos habilitar esas variables. Entonces, yo puedo activarlo cuando mi código empiece a funcionar. Entonces, simplemente es copiarse este código, que son simplemente las líneas y los errores que vimos anteriormente. Los errores que vimos aquí, simplemente deberíamos copiarlo y pegarlo en nuestro archivo de PHP para que PHP se configure en tiempo de ejecución y esos errores se muestren. Si no tengo acceso al archivo de configuración, yo puedo activarlo desde código. Desde código yo puedo activar esto. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para poder visualizar los diferentes errores. Y esto vamos a guardarlo en una carpeta que sea, por ejemplo, el disco de curso PHP. Y aquí voy a ponerle index.php. Entonces ya tengo esa configuración guardada. Y aquí, ¿qué debería ir? El código que siempre hacemos. Por ejemplo, echo, le digo ahí, hola mundo. O lo que tenga en mi código, con picoma y ya debería empezar si hay algún error en mi código o en mi proyecto, ya me va a reportar todos los errores. Los mensajes también me los va a mostrar. Esto estoy haciendo para activar estas configuraciones cuando mi código se ejecute. En caso de que yo no tenga acceso a modificar el archivo php.ini. En esos casos, nosotros debemos activar esto. Activarlo desde código. Y también podemos configurar varias cosas. Todo lo que veas aquí en las variables, la mayoría vamos a poderlo configurar también desde código. Aquí, como ven, simplemente está utilizando una función y utiliza el 0 para activar y el 1 para desactivar. O podemos utilizar false y true, que sería casi lo mismo. Y aquí también miren que dice que el tiempo de respuesta máxima es 30 segundos. Eso también podemos parametrizarlo, aumentarlo o disminuirlo, ya sea la configuración que tengamos. Incluso dice cuánta memoria RAM a lo mucho debe ocupar el proceso de PHP. Y así se van a encontrar con muchas configuraciones para optimizar el intérprete de PHP. Entonces veamos ahora. Ya con eso ya hemos visto que podemos jugar con las configuraciones de PHP, con las configuraciones del intérprete, que podemos configurarlo directamente en el archivo de configuración, pero también podemos activarlo desde código, en caso de que no se tenga acceso a este archivo de configuración. Si yo no tengo acceso a este archivo de configuración, lo voy a hacer desde código, que viene siendo casi lo mismo. A ver, y luego cuando mi código esté en producción, yo borro esto, porque eso recomienda el lenguaje de programación. Cuando mi código ya esté listo, lo publique en un servidor para que las personas empiecen a utilizarlo, yo tengo que comentar esto, comentar o borrarlo, o borrar ese código para que no se ejecute y no muestre esos errores. Porque muchas veces en la página de la universidad incluso he visto que me sale ahí error de conexión a la base de datos. La librería se llama tanto y la versión de PHP es tal. Entonces, esas cosas ya te dan información para que vos
tal vez puedas atacar ese servidor o esa página web. O al menos te des cuenta tal vez qué tipo de base de datos están utilizando, qué motor de base de datos y qué versión, incluso te sale la versión a veces. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y si sabes configurar estas cosas, activarlos y desactivarlos, no vas a tener ese problema. Tu página puede estar caída, puede tener miles de errores, pero esos errores el usuario no lo va a ver. Va a estar oculto para el usuario. Y esa es una buena práctica para los desarrolladores de PHP. Ya. Y también podemos hacer algo. Como les comentaba, podemos decir que PHP, anteriormente PHP no soportaba los tipos de datos. Ahora ya soporta tipo de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a un archivo le puedo decir, cuando hablamos de tipo de datos, queremos decirle esto, class, persona, y aquí le puedo decir privado, entero, ID, privado, string, nombres. Entonces, esto es tipo de dato, que yo puedo decirle que esta variable va a ser entera, que esta variable va a ser string. Antes no se podía en PHP. Esto era así. Y eso era un problema. En aplicaciones grandes era un problema. No sabías si el ID era número, era texto, los nombres eran textos, o tal vez un dato más para confundirnos, tal vez el celular. Al celular lo estás manejando como texto, lo estás manejando como número, entonces te provocaba confusión al desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que apareció? Los tipos de datos. Entonces, PHP ya soporta los tipos de datos y yo puedo decirle de qué tipo de dato va a ser mi variable. Y esto puedo decirle también al intérprete. Ahorita el código se va a ejecutar, pero también puedo decirle al intérprete que mi archivo sí o sí va a permitir los tipos de datos. Mi archivo, todo este archivo va a trabajar con tipo de datos. Las funciones, las variables, todo va a trabajar con tipo de datos. Y eso le digo cómo. Le digo esto. Le voy a decir que los tipos de datos estrictos van a estar habilitados. Entonces, me copio esto y en la primera línea voy a colocar eso. Y esto afecta solo al archivo. Si yo tengo aquí otro archivo llamado persona.php, a ver, vamos a escribir algo. Vamos a guardar esto y le digo persona.php. Entonces, esa configuración solo afecta ¿a quién? Al archivo. Si yo aquí le digo que en este archivo voy a utilizar tipo de dato, solo va a afectar a este archivo y no a este otro archivo. Entonces, siempre hay que colocarlo en la primera línea del código que tú quieras utilizar, donde vas a utilizar sí o sí tipo de dato. Tipo de dato, como les decía, lo de la persona. Este código sí o sí va a utilizar tipo de dato para las variables y para las funciones. Aquí le puedes public, función, nombres. A ver, nos vamos a inventar cualquier cosa. Y aquí le voy a decir, por ejemplo, set nombres. El parámetro que va a recibir va a ser un string. Sí o sí tiene que ser un string. Caso contrario, va a retornar un error. Y aquí, ¿qué es lo que le decimos? Le decimos this y le voy a decir nombres es igual a nombres. Punto y coma. Entonces, ahora este código sí o sí tiene, aquí sí o sí tiene que recibir un string. Si yo le mando un número, va a ocurrir un error, me va a mostrar un error. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta cuando activemos esta configuración. Dice aquí, a ver, por defecto PHP
fuerza los valores de un tipo erróneo. Dice. Cuando tú le mandas, por ejemplo, un tipo erróneo a una variable, PHP sí o sí lo va a forzar. ¿Va a forzar a qué? Al tipo escalar esperado, si es posible. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a hacer un ejemplito aquí. Por ejemplo, si yo no tengo activado esto, por ejemplo, yo aquí vamos a decirle el peso. A ver, privado, float, peso. El peso es en kilos, pero podemos darle también en kilos más decimales. Entonces, ¿qué pasa si yo le digo esto? A ver, vamos a copiar, vamos a pegar y aquí le voy a decir set peso. Set peso y aquí le voy a decir un float. Float y aquí va a ir peso también. Peso. Vamos a copiar esto aquí, que sea peso, y aquí peso. Si no uso el tipo estricto, el tipo de dato estricto, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo utilice esta función, por ejemplo, le digo persona es igual a new persona. Yo llamo a esta función persona y llamo a set peso. Y yo le paso aquí, por ejemplo, lo común, a ver, 50.9, es un peso normal. Ese es un valor de tipo float, está correcto. Pero ¿qué pasa si yo le paso un entero? También va a funcionar. ¿Y qué pasa si yo como parámetro le doy qué? Le voy a dar un string, .9. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente PHP va a hacer un casting. Automáticamente, como ve que es string, PHP sabe que como parámetro está recibiendo un float. Automáticamente PHP va a querer convertir este string en un float sin que tú le digas. Entonces, no es necesario que tú le digas, no es necesario que tú lo conviertas esto a un float. PHP automáticamente lo va a convertir a float y va a asignar ese valor. Eso es lo que me quiere decir aquí. PHP fuerza los valores de un tipo erróneo. Y si es posible, lo va a convertir al valor que está esperando. Entonces, eso va a pasar cuando tengamos deshabilitado esto. Si tienes deshabilitado esto, PHP automáticamente va a ser un poco inteligente. Va a ser inteligente y va a querer convertir estos parámetros en el valor que está esperando. El valor que está esperando es de tipo float. Entonces, como resultado, aquí peso, ¿qué valor tendría? A ver, aquí peso va a ser igual a ¿qué? A 50.9. Eso está bien. Y aquí el peso va a ser igual a 50.0. Ahora, ¿por qué me dices que no va a ser solo 50? ¿Por qué? Porque el tipo de dato peso es de tipo float. Y aquí, como le estamos pasando por parámetro un entero, PHP es inteligente. PHP lo va a convertir a un número float y nos va a dar este valor, 50.0. O depende de cuántos decimales se esté utilizando. Y aquí esta ejecución me va a dar que peso es igual a 50.8. ¿Por qué? Porque como les digo, PHP es inteligente y automáticamente lo va a querer convertir. Lo va a querer convertir a un float. Si no lo puede convertir, claro, ahí recién te va a mostrar un error. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pongo una letra ahí? Entonces, me va a salir un error porque ese dato no se puede convertir. Pero en las nuevas versiones, incluso PHP ignora esta letra. Ignora esta letra y es capaz de devolverte este valor. Entonces, PHP a veces, no sé si lo hacen
lo hacen a propósito o no sé, pero el lenguaje de programación lo quieren volver inteligente, de manera que haga muchas cosas por ti. Eso tiene ventajas y tiene desventajas. Entonces, ya depende del desarrollador qué tipo de configuración va a utilizar en su proyecto. Si va a utilizar, si va a tener activado qué, esto, los tipos de datos que sean estrictos. Si le dices que sean estrictos, sí o sí tienes que enviarle un float aquí. Puedes enviarle un entero, pero si yo aquí está activado esto, tengo activado la declaración estricta de tipos y aquí yo le quiero y ejecuto este código, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí no va a haber problemas, se va a ejecutar. Aquí tampoco, porque es un entero y al entero le aumentas un decimal y ya se vuelve número real. Eso está bien. Pero aquí ya no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque esto es un string y PHP va a decir, estás utilizando esto. Estás utilizando los tipos de datos estrictos. Como eso está habilitado, no puedes hacer esto. No puedes hacer esto. Entonces, ahí te va a botar un error. Te va a botar un error. Es más, si solo tengo números y esto sigue siendo un string, igual me va a botar un error porque estoy utilizando esto. Los datos, que los tipos de datos sean estrictos, que sí o sí se revise esa configuración. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que esta configuración solo afecta al archivo donde estás trabajando. Por ejemplo, esta configuración no le va a hacer efecto aquí. A mi index no le va a hacer efecto. Si el index no tiene eso, en el index puedo trabajar como siempre. No habría problema. Aquí puedo hacer lo mismo que tengo aquí, esta configuración. Puedo trabajarlo esto. No habría problema. Pero en este archivo sí o sí, esta configuración va a estar activo y me va a restringir varias cosas. Pero, como les digo, eso trae ventajas y desventajas. La ventaja principal es que no vas a cometer errores. Siempre vas a enviarle como parámetro el tipo de dato que corresponda. No puedes enviarle otro tipo de dato porque te va a dar un error. Ahora, lo bueno de tener desactivado esto, si lo tienes desactivado esto, es que PHP va a hacer el trabajo por ti. Entonces, PHP automáticamente va a querer convertir todo esto en float. Y solo en ocasiones te va a mostrar un error. Y lo mismo pasaría con los otros tipos de datos, con el boolean, con el string, con los tipos de datos que tenemos. Entonces, eso es importante conocerlo. Ya vamos a ver más cosas, a ver, ¿qué más tenemos? Aquí me dices si el modo estricto solamente aceptará una variable del tipo exacto de la declaración. Dice. Si le mandas otro tipo de dato cuando tienes activado esto, te va a salir este error. Y ese error hay que capturarlo. Hay que capturarlo para poder continuar o hacer algo. Ya, vamos a continuar aquí con otro. Vamos a ver un poco las funciones. Ahorita hemos escrito varias funciones, pero hay varias formas de trabajar con funciones en PHP. Por ejemplo, aquí me dice que los argumentos, en este caso argumentos o parámetros, son sinónimos. Tenemos una lista, son una lista de expresiones delimitadas por comas. Entonces, los parámetros siempre tienen que ir delimitado por comas. Aquí le puedo colocar ¿qué? String, apellidos, apellidos y nada más. Entonces, aquí también me voy a crear un atributo de tipo apellidos. Apellidos. Entonces ya tengo todo esto. Entonces, los parámetros van separados por comas. Eso nos dice esto. Y algo importante. Los argumentos son evaluados de izquierda a derecha.
¿Qué quiere decir esto? Que los parámetros son evaluados de izquierda a derecha. Entonces, primero va a revisar esto. Va a revisar esto, que esté correctamente escrito y que el valor que se está pasando aquí sea el correcto. Lo mismo aquí. Que el tipo de dato que se le pasa por parámetro sea el correcto. Caso contrario, te va a fallar y te va a decir que el parámetro esperado no es el indicado. Entonces, eso es importante saberlo, que de izquierda a derecha se evalúan los parámetros. Tal vez este parámetro que le quieres enviar es nulo. Puede ser nulo. Aquí utilizándolo, por ejemplo, hagamos a ver. Persona, le voy a decir set nombre. Set nombres. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí primero yo le paso un string y luego le paso números? Entonces, los números no serían un tipo de dato válido. Ahora aquí viene algo interesante. Si yo tengo desactivado esto, PHP automáticamente esto me lo va a convertir en un string. Va a intentar convertirlo en un string porque tengo desactivado esto. Ahora, si yo lo tengo activado esto, no va a hacer eso. Y me va a decir, sí o sí tienes que pasarle como parámetro un string. No debes pasarle un número. Me va a botar ahí un error. Entonces, como les digo, tiene ventajas y desventajas tener habilitado esto. Ahora, por defecto está deshabilitado. Ya, pongamos esto, a ver. Aquí en nombre, ¿qué pasa si yo le paso un nulo? Aquí, si yo le paso un nulo, entonces primero se va a evaluar este parámetro. ¿Este parámetro es válido? Sí. Este parámetro es un nulo. Entonces puede que este parámetro no sea válido o sea diferente. O aquí, el primer parámetro que yo le paso es nulo. Luego vendría recién un parámetro válido. Entonces, los parámetros son evaluados de izquierda a derecha. Entonces, hay que tener cuidado cuando le pasamos parámetros a una función o en el orden que van a ir los parámetros. Hay que trabajar en eso. Por ejemplo, cuando ya trabajamos con vectores o con objetos, ya esto es más complicado. Porque, ¿qué pasa si yo le paso como parámetro un nulo y está esperando un objeto? Entonces, ahí nos causaría varios errores. Ya, entonces, hagamos que estos sean tipo de dato válido, parámetros válidos. Ya. Vamos, también podemos decirle que los valores de los argumentos van a ser predeterminados. ¿Qué pasa si aquí en mi página web voy a tener qué? Voy a tener un usuario. A ver, le voy a decir privado, string, user. Un username. User nomás. Un punto y coma. Y aquí le puedo decir, cuando me registre una persona, si no le paso por parámetro el tipo de usuario, vamos a ponerle ahí tipo de usuario. Tipo de usuario. Si no me pasa por parámetro el tipo de usuario, su valor por defecto va a ser invitado. Entonces aquí le puedo decir que el valor por defecto de esto es igual a ¿qué? Es igual a un usuario invitado. Entonces, ese sería el valor por defecto. Y aquí le puedo poner también string. Esto sería así. Este sería el valor por defecto que va a tomar esta variable. Si no le paso por parámetro esta variable. La ejecución aquí, ¿qué sería? A ver, vamos a poner Juan. Aquí vamos a poner Vladimir. La salida de esto, ¿cuál sería? Sería Juan, Vladimir,
y el tipo de usuario sería invitado. Ese sería, ¿por qué? Aquí no le estoy pasando por defecto el tercer parámetro. Entonces va a tomar el valor por defecto que tiene este parámetro. Este parámetro por defecto que tiene. Pero si yo le paso los tres parámetros, todo va a cargarse de una manera correcta, como siempre trabajamos. Y aquí le puedo decir que es un admin. Entre comillas, y le digo aquí admin. Y aquí ya no va a ser invitado, porque ya le estamos pasando el tercer parámetro. Entonces, esa es la ventaja que tenemos en PHP, que podemos tener parámetros por defecto. Y eso nos sirve mucho. Y en el proyecto que les he pasado la anterior clase, en base de datos, tenemos varios parámetros por defecto que le estamos pasando. Y solo ese parámetro por defecto, solo le pasamos cuando queremos que este valor sea diferente, no sea igual de invitado, sino sea uno diferente, como aquí tenemos. Por ejemplo, en una aplicación web, siempre la mayoría de los usuarios van a ser invitados, no van a ser administradores. Entonces, solo en casos especiales vamos a pasar el tercer parámetro. También se utiliza para eso. El parámetro opcional solo lo vamos a utilizar en casos especiales. Y para el resto se va a cargar un valor por defecto. Ahora, aquí en los valores por defecto, ¿qué me dice? El lenguaje de programación me dice que tengo que colocar sí o sí una constante. No puedo poner una variable, no puedo poner una función. Tiene que ser constante. Si es string, pongo un string. Si es un número, pongo número. Tiene que ser constante. No puede ser una variable, una función o algo raro. Tiene que ser sí o sí una constante, el valor por defecto, para que no ocurra errores. Ya, tenemos eso. Ahora también podemos hacer algo interesante, que muchos lenguajes de programación lo tienen, que podemos pasarle una lista de argumentos de longitud variable. Entonces, podemos hacer eso. Veámoslo aquí. Por ejemplo, yo puedo colocar esto, puedo ordenar de esta manera. A ver, sigamos, vamos a hacernos otra versión de esto. A ver, otra versión de esto. Me voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y aquí voy a ponerle nombres 2. Nombres 2. Y esto vamos a traerlo acá. Vamos a traerlo aquí. Le voy a poner coma y debería tener esto. Esto vamos a borrar, que sea parametrizado sí o sí. Y aquí le puedo decir, a veces, no sé si el ejemplo sea bueno, pero aquí le puedo poner que va a recibir múltiples parámetros con 3 puntos. Aquí le puedo poner nombre completo. Nombre completo y lo puedo guardar. Lo puedo guardar. ¿Qué quiere decir este parámetro? Con los 3 puntos. Que aquí puede recibir muchos parámetros. Bueno, no se entiende mucho. Llamemos a esa función a nombres múltiples. Nombre completo. Nombre completo, ya. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Vamos a decirle que persona set nombre completo. El primer parámetro sí o sí tengo que colocarlo, que es el tipo de usuario. Aquí le voy a decir invitado. Luego le digo coma. Al decir múltiples parámetros quiere decir que yo aquí puedo insertar varios datos. Por ejemplo, aquí le puedo poner one. Luego aquí otro parámetro puedo ponerle y aquí puedo ponerle otro parámetro. Aquí y así. Puede ser infinito el número de parámetros que yo le puedo pasar.
a esa función. Y eso podemos utilizarlo en varias cosas. Entonces, el primer parámetro sí o sí es obligatorio, porque aquí lo tenemos obligatorio. Y luego me dice que puede recibir múltiples parámetros gracias a esta sintaxis, a la sintaxis de 3 puntos. Y aquí además le estoy diciendo qué tipo de dato es. Ahora, si son múltiples datos, yo esto lo puedo borrar. Tal vez aquí reciba parámetros enteros, string, vectores, cualquier tipo de dato. Entonces no es muy útil colocarle aquí string, porque esto me va a obligar a que todos los parámetros que yo le voy a pasar sean de tipo string. Pero si no le pones nada, entonces puedes pasarle cualquier tipo de dato. En este caso, para este ejemplo, todos van a ser string. Entonces vamos a guardar esto. Y esto lo podemos utilizar, como les digo, en varias ocasiones. Es importante conocer que existe. Ahora, ¿cómo accedemos a todo ese listado de parámetros? Simplemente lo recorremos con un for. Entonces, con un for empezamos a recorrer ese parámetro que le estamos pasando. Los múltiples parámetros se guardan en un vector. Y ese vector simplemente empezamos a recorrerlo. Empezamos a recorrerlo y empezamos a procesar todo ese vector. Ahora, las formas de llamada, por ejemplo, son estas. Aquí le paso un parámetro y aquí le paso los números. Los números, ¿por qué? Porque aceptan múltiples parámetros. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero descomponer un vector? Tal vez yo tenga un vector y ese vector quiero pasarle como parámetros a esta función. Puedo utilizar esto, los 3 puntos y la variable. ¿Qué quiere decir esto? Automáticamente el contenido que tenga este vector se va a pasar como un parámetros únicos. Se va a pasar como 1 y como 2. Y aquí lo voy a poder recorrer eso. Esta sintaxis, como les digo, es importante conocerla porque a veces nos van a ayudar mucho cuando estamos realizando alguna librería que sea un poco parametrizable. Entonces, una vez que conozcas esto, ya vas a ver cuándo aplicarlo. Se aplica en ocasiones bien especiales para poder, como les digo, parametrizar cosas o hacer funciones bien genéricas. Ya, ahora también lo típico de una función. Nosotros nos hemos acostumbrado a que una función siempre devuelva un solo valor. Un solo valor. Entonces, en PHP y en otros lenguajes de programación existe la opción de retornar múltiples valores. Pero, ¿qué nos dice PHP? Si vas a retornar múltiples valores, tienes que retornarlo como un array. Tiene que ser un array sí o sí el tipo de retorno. Ahora, ¿cómo vamos a capturar esos múltiples parámetros? Utilizando esta sintaxis, list. Con list yo voy a poder capturar los 3 parámetros que estoy retornando de esta función. Entonces, llamo la función, yo sé que esa función me va a retornar 3 parámetros. Y esos 3 parámetros lo voy a asignar a estas 3 variables. Y luego ya puedo empezar a hacer diferentes algoritmos con esas variables que yo tengo. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Y otra cosa importante también, tal vez muchos se han preguntado, en las vistas que teníamos, no estábamos colocando return. En el código anterior que teníamos, no había return en algunas funciones. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Los valores son devueltos utilizando una sentencia opcional. El return en algunos casos es opcional. ¿Qué quiere decir esto? Si tú no le das el return, automáticamente se va a retornar la última asignación que tienes en el código. Entonces, el return es opcional en algunos casos.
como en el código anterior que teníamos nosotros. Y cuando utilizamos return, ¿qué causa? Causa que la función finalice, dice. La función finalice y pase el control de nuevo a la línea donde fue llamada. Entonces, en muchas funciones nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, aquí le puedo decir sí. Si el tipo de usuario es igual a admin, le digo return, punto y coma. Quiero que se salga de la función, ya no quiero que ejecute por algún motivo. Entonces, el return, ¿qué va a hacer? Se va a retornar el control de donde, desde donde fue llamado. Ahí lo va a retornar. Y aquí tal vez pueda tener yo una lógica compleja. Puedo decir tal vez aquí tener algunas validaciones, algunos for o cualquier tipo de instrucción puedo tener aquí. Si el usuario es admin, quiero que retornes, te salgas y no proceses nada aquí. Como el código que les he pasado. En el código que les he pasado no hay else. Si revisan el código que les he pasado, no hay un else. Vas a ver muchos if, pero no vas a ver un else. Si alguien pilla un else, sáquele una captura y mándenlo a ver hasta final de clase. Pero estoy casi un 90% seguro de que no hay un else. ¿Por qué? Porque los programadores con experiencia dicen que es malo utilizar else, que es ineficiente y que no hace legible el código. Entonces, si no hace legible el código, hay que buscar maneras de evitar el else. Entonces, yo siempre evito utilizar el else. No hay else en mi código. Si lo revisan y si alguien lo pilla, sácale captura y lo manda. Ya. Y aquí también puedo tener otra validación, como les digo. Otra validación y le puedo decir también return. De manera que aquí abajo solo voy a tener el código que se va a ejecutar. Tal vez aquí puedo validar si los nombres son vacíos. Si el nombre es vacío, no voy a procesar nada. Si el nombre es igual a espacio, no hago nada. Y esto, ya, esto vamos a llevarlo arriba. Esto es otro ejemplo. Sería aquí. Nombres, apellidos, pegamos y se sigue aplicando. Nombres, apellidos son iguales a espacio. Entonces se va a salir de la función. Entonces no hay un else aquí. Y aquí voy a asignar lo que es nombres y apellidos. Se diría, mis nombres, apellidos es igual a apellidos. Punto y coma. Nada más. A ver si nombres es igual a espacio. Y aquí le diría O. No un I, sino un O. A ver, ya. Ahora sí quedaría el código. Si el usuario es de tipo admin, se sale de la función. Si los nombres o apellidos son iguales a espacio, también se va a salir de la función. Y si todas estas condiciones no se cumplen, quiere decir que los parámetros son correctos. Como son correctos, recién asigno o recién cambio esos valores. Es un estilo de código un poco diferente de programar. Lo típico que haríamos, ¿qué sería? A ver, aquí incluso puedo poner esto. Si solo tengo dos tipos de usuario, puedo decirles si son diferentes de invitado. Invitado. Diferente de invitado, ¿qué es? Que es admin. Entonces se sale. El ingeniero de compiladores siempre decía que es más eficiente negar. Cuando estás comparando dos valores, es mejor negar ese valor. ¿Por qué? Porque es más óptimo.
Y lo dice ¿por qué? Porque él sabe compiladores y sabe muchas cosas más. Entonces, lo comentó una vez en clases y desde esa vez empecé a utilizar esa forma de programar, siempre negando las cosas. Por ejemplo, esto le podemos también un poco negar esto, nombres que sea la longitud, puedo decirle longitud que sea diferente de 0 o algo así. Hay que pillarle la negación a estas sentencias o a estas comparaciones que tenemos. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Y el retorno de múltiples valores. Como les decía, estos conocimientos sobre la sintaxis de la función del lenguaje de programación lo vamos a utilizar cuando estemos realizando cosas un poco más avanzadas o tal vez creando una librería o queramos hacer unas funciones que automaticen varias cosas que nosotros queremos hacer. Estos conceptos hay que conocerlos para saber que se pueden aplicar en algún momento que nosotros lo vamos a requerir. Y esto es importante, estas configuraciones nosotros podemos copiarlo al código que nosotros tenemos, para que estas configuraciones se carguen y nosotros podamos visualizar los errores que tenemos en nuestro código. Y también los reportes y nos reporte todos los tipos de errores. Hay, por ejemplo, errores que son simplemente de warning. Te dicen peligro, que esta variable no está asignada. O simplemente te dan una noticia. Te dicen un aviso simple cuando tu código se está ejecutando. Y el error ya hay que preocuparse. De la noticia solo hay que tomarlo en cuenta. El warning también es simplemente una advertencia. Pero si te sale el error, ahí sí sabes que es necesario modificar ese código o actualizar ese código, corregir el código. Ahora, si quieres que se vean estos 3 tipos de errores, ¿qué configuración tienes que aplicar? Esta, que te dice que va a aplicar estos 3 tipos de errores, los va a mostrar en tiempo de desarrollo. Cuando estés programando, se van a mostrar estos 3 tipos de errores. Ya lo vamos a ir viendo eso en los próximos proyectos, al vivo. Y lo que les comentaba, la declaración de tipo de dato, la declaración estricta de tipo de dato, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Conviene utilizarlo, por ejemplo, yo digo cuando declaremos una clase. En ese archivo solo existe una clase. Pero ya cuando tenemos múltiples funciones, ya hay que pensarlo un poco más. Porque, como les digo, es delicado. Ya. A ver, tenemos aquí. Y con eso terminaríamos el día de hoy, pero vamos a hacer algo más. A ver. Vamos a hacer algo más. Nos falta, tenemos, a ver, 22 minutos. Vamos a hablar un poco de programación orientada a objetos en PHP. Y la próxima clase, como siempre lo hacemos, vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido el día de hoy, lo vamos a aplicar en un ejemplo, ya en el código. Ya, vamos a minimizar esto otra vez. Mi código PHP, estamos ejecutándolo en Windows. Como les dije, hay 2 archivos de configuración. Teníamos que compararle el archivo de configuración, ¿no? Ya vamos a hacer eso rápidamente. A ver, vamos a darle a descargas y esto se llama meld. A ver, siguiente. Ya, estoy utilizando una computadora prestada, por eso no tiene mi nombre. A ver qué tanto tarda en instalar. Este programita es interesante. Si no saben Git o no saben otra herramienta de versionamiento de código, con este programita van a poder comparar las versiones de proyecto que tienen. Muchas veces nosotros colocamos versión 1
versión 2, versión 3, y a veces queremos hacer algo con una versión en específico o queremos saber qué ha cambiado de una versión a otra. Entonces, este programa nos va a ayudar a ver eso. Si no, utilizamos una herramienta de versionamiento de código. Vamos a esperar que instale todo esto y me dice que ignorar. Ya algo raro pasó, pero espero que se haya instalado. A ver, melt. Esto es Windows 10, algo raro debe tener por ahí. Sí, no se instaló correctamente. No se instaló. Ya les dejo para su casa eso, que comparen los archivos. Los archivos aquí está abierto. Se ejecutó. Ya. Miren, esto es sencillo. Este es Melt y aquí puedes comparar carpetas enteras o simplemente archivos. Yo quiero comparar simplemente archivos. Entonces, vamos a minimizar esto y vamos a arrastrar aquí. Se puede arrastrar y soltar o también abrir el archivo, pero más me gusta arrastrar. A ver. Y aquí está. A ver esto. Desarrollo. Y aquí le digo producción. Y aquí le vamos a decir que lo queremos comparar. Y nos va a mostrar las diferencias. Aquí dice que la configuración es para desarrollo y aquí para producción. A ver, sigamos bajando. ¿Qué más tiene diferente? Aquí me da unas líneas. Por ejemplo, aquí dice ignore los errores de argumentos. Aquí está apagado y aquí está encendido. A ver, ¿qué más hay aquí? Los reportes de errores, miren, lo que les comentaba. En desarrollo va a mostrar todos los errores, pero en producción no. En producción ya va un poco a ocultar los errores. Y podemos hacer esto, podemos ir comparando las diferentes configuraciones. Que los errores están encendidos aquí en producción y están apagados en producción, encendidos en desarrollo. Veamos qué más hay aquí. MySQL. Hay algo con MySQL ahí que está encendido y está apagado. Estadísticas. Send assertion. Debe ser algo más interno del intérprete. Y el caché. A ver, ¿para qué sirve esto? Ya son configuraciones más de optimización. Entonces, hemos podido comparar dos archivos, en qué líneas son diferentes. Entonces, ya podemos aprender un poco con eso. Ya vamos a cerrar esto. Y vamos a hacer un rato programación orientada a objetos. A ver, rápidamente. Aquí tengo dos archivos y me voy a crear una carpeta que le voy a llamar programación orientada a objetos. Y vamos a crearnos aquí un archivo llamado index.php. Vamos a abrirlo con el Notepad. Entonces, aquí le voy a decir, vamos a crearnos una clase PHP y voy a guardarme este archivo.
y le voy a decir persona.php. Ahora sí. Ahora, en programación orientada a objetos, nos dice que hay que ver o hay que diseñar o modelar las soluciones pensando en objetos. Entonces, todo es un objeto. Entonces, en este caso yo puedo decir que necesito una clase persona. Una clase persona y voy a decirle que aquí y una clase, ¿qué es lo que tiene? Siempre va a tener atributos. Los atributos siempre son privados. Por definición, los atributos tienen que ser privados. Entonces le digo privado, entero, y le puedo decir su ID, un identificador. Lo mismo, privado, string, el tipo de dato, y aquí le digo nombres. Nombres, y vamos a copiar esta línea y le voy a decir luego los apellidos. Apellidos. Ahora, una clase, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener sí o sí su constructor. Entonces vamos a decirle public function construct. Es un constructor. Es el constructor, ¿qué es lo que hace? Reserva memoria para los atributos. Entonces, ahorita los atributos no tienen un espacio en la memoria. Entonces, en el constructor ya reservamos memoria para estos atributos. Para eso es un atributo, es un constructor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inicializar esas variables. Entonces, le digo this y le digo, por ejemplo, id. Que el id, como es un número, lo inicializo en 0. Y lo mismo hago con los nombres. Le digo aquí, nombres es igual a espacio. Y siempre usando comilla simple. Ya saben para qué es la comilla doble, ¿no ven? No puedo utilizar comilla doble. Hay que saber cuándo utilizar comillas dobles y comillas simples. Entonces, apellidos. Y aquí voy a usar comillas simples. Ya. Vamos a crearnos también una clase llamada... A ver, solo tenemos la clase persona. Y esta clase debería ser una clase que vamos a ir trabajándola luego. Ahora, en programación orientada a objetos también tenemos lo que son las clases abstractas. Por ejemplo, aquí le puedo decir PHP, vamos a hacer una clase, voy a guardar esto y le voy a decir animal.php. Clase, le voy a decir que esto va a ser una clase abstracta. Abstract class animal. Y una clase abstracta, ¿qué es lo que tiene que tener? Sí o sí tiene que tener un método abstracto. Entonces, vamos a hacer eso. Le voy a decir public function y puedo decirle aquí correr y punto y coma. Y esto va a ser una función abstracta. Ahora puedo crearme yo otra clase llamada class un perro. Un perro. Vamos a guardar esto. Ahorita van a ver, todo ya va a cobrar sentido. Me voy a crear otra clase llamada un gato, lo típico. Class gato. Vamos a guardar gato.php. Tenemos la clase perro, la clase gato
Y podemos también aquí crearnos una interfaz. Una interfaz, y aquí le voy a decir PHP. Y vamos a decirle, vamos a guardar esto. Le voy a decir y animal, animal.php. La interfaz y animal. La interfaz. Ya. Ahora, una interfaz y una clase abstracta son iguales. Son iguales, pero ¿cuál es la diferencia? Que en una interfaz tú puedes, ¿qué? Tú puedes declarar métodos, simplemente declarar métodos. Pero en una clase abstracta ya puedes tener bloques de código y también puedes tener lo que son atributos. Puedes tener atributos, por ejemplo. Aquí yo le puedo poner, por ejemplo, nombre. Nombre de la mascota, nombre del animal y puedo ponerle también la especie. Llegar, le puedo decir especie. Y aquí puedo crear su constructor incluso. Puedo crearle el constructor en una clase abstracta. Pero aquí en una interfaz solo puedo declarar ¿qué? Solo puedo declarar métodos. No puedo crear atributos. No puedo crear bloques de código. Por ejemplo, aquí en animal yo puedo tener algo que diga, por ejemplo, public function, a ver, correr, comer. Comer, y aquí puedo tener un bloque de código. Un bloque de código que puede ser cualquier cosa. Cualquier algoritmo puedo tener ahí. En una clase abstracta. En cambio, en una interfaz no podemos tener eso. Solo podemos tener los encabezados de una función. Esa es la diferencia técnica entre una interfaz y una clase abstracta. Una interfaz también es una clase abstracta. Es una clase abstracta pura. ¿Por qué? Porque esta clase abstracta pura solo tiene ¿qué? Solo tiene definiciones de métodos. Solo tiene definiciones. No puedo colocar bloques de código aquí. Tampoco puedo colocar atributos. Pero una interfaz también es una clase abstracta. Pero es una clase abstracta pura. De esa manera se lo conoce. Clase abstracta pura. Y eso sería una interfaz, una clase de abstracta pura donde solo puedo colocar las definiciones de un método. Solo puedo hacer eso. En cambio, en una clase abstracta ya puedo colocar atributos, puedo colocar funciones abstractas y también puedo colocar bloques de código. Puedo colocar bloques de código aquí en una clase abstracta. Esas son las diferencias entre una interfaz y una clase abstracta. Depende cuál de los dos, depende del problema que tengamos, podemos utilizar bien una interfaz o bien una clase. Ya eso lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a hacer un poco de patrones de diseño. Unos 2 o 3 patrones de diseño vamos a hacer. Y se van a dar cuenta que en algunos patrones de diseño vamos a utilizar una clase abstracta. En otros, solo vamos a utilizar una interfaz. ¿Por qué? Porque no necesitamos nada más. Solo necesitamos que los objetos que van a heredar o van a implementar esta interfaz solo sobrescriban los métodos. Sobrescriban los métodos para que tengamos el polimorfismo, que es otro de los conceptos que tenemos que ver en programación orientada a objetos. Entonces, las clases abstractas
o una clase abstracta, ya sea una clase abstracta pura o una clase abstracta ya completa, nos sirven ¿para qué? Para el polimorfismo, que muchos objetos tengan el mismo comportamiento, puedan tener casi el mismo comportamiento. Por ejemplo, yo puedo decirle que aquí perro va a heredar ¿de quién? Va a heredar de animal. Entonces, y también puedo decirle que gato va a heredar de animal. Entonces, perro y gato van a heredar de animal y pueden ser el mismo objeto. Entonces, este perro es un objeto y gato es un objeto. Pero gracias a que están heredando de una clase abstracta, yo los puedo manejar a ambos tipos de objeto como si fueran el mismo. Yo puedo decirle aquí a perro es igual a new perro, punto y coma, y aquí le puedo decir a perro que aquí le puedo decir simplemente ya perro, aquí le digo, y en animal ¿qué método tengo? Tengo comer, entonces le puedo decir perro.comer, y lo mismo puedo hacer con gato. En este caso sería gato y aquí sería gato. Gato, gato, comer. Pero ahorita esto no tiene mucho sentido. Simplemente estamos utilizando la herencia. Perro, perro y gato, gato. Ahora, ¿qué pasa si en el index.php, a ver, vamos a crearnos otro. Vamos a crearnos esto y le vamos a llamar php guardar polimorfismo.php. Y aquí yo me puedo crear, por ejemplo, un perro y le puedo decir new perro. Y aquí le puedo decir gato es igual a new gato. Y esto lo puedo guardar en un vector llamado animales. Animales. Y aquí puedo guardar perro y puedo guardar gato. Y puedo tener muchas cosas más. Ahora, como perro y gato están heredando de animal, yo puedo tratarlos a esos objetos como si fueran el mismo. Entonces, aquí puedo decirle simplemente animales sub 0 y le puedo llamar a esto. Decir comer. Y lo mismo aquí, animales sub 1. Sub 1 le puedo decir comer. Sin especificar a qué tipo de clase me estoy refiriendo. Entonces, vamos a buscar un ejemplo más concreto para la próxima clase para que entendamos un poco del polimorfismo y de las clases abstractas. Ahorita esto no tiene mucho sentido. Ya vamos a buscar otro ejemplo más práctico. A ver, con lo que quiero que se queden, y se aplica a cualquier lenguaje es eso. Es esto, que una clase abstracta y una interfaz tienen casi la misma funcionalidad. ¿Cuál es la diferencia? Que una interfaz es una clase abstracta pura donde solo puedes colocar métodos abstractos, las definiciones de los métodos abstractos. Y además, todas tienen que ser públicas, no acepta de tipo privado. En las clases abstractas, ya sea en la interfaz o en la clase abstracta, no puedes poner privado o protegido.
tienen que ser públicos. Siempre tienen que ser públicos. Entonces, una interfaz es una clase abstracta pura, donde solo tengo definiciones de métodos. Y una clase abstracta, puedo declarar ¿qué? Puedo declarar atributos, funciones abstractas y métodos que tengan ya un bloque de código. Y lo que nos dice también la definición es que una clase abstracta no puede ser instanciada. No puedo hacer esto yo. Animal, no puedo hacer esto. Esto me va a provocar un error. Porque una clase abstracta no se puede instanciar, no se puede crear una instancia de una clase abstracta. Esto nos va a provocar un error en el intérprete. Una clase abstracta solo se crea ¿para qué? Para que alguna otra clase implemente esta interfaz o esta clase abstracta, herede el comportamiento de esta clase abstracta. Por ejemplo, perro está heredando ¿de qué? De la clase animal. Entonces yo la funcionalidad que tengo en la clase abstracta puedo utilizarla en la clase perro. Puedo utilizar, no solo utilizar sus métodos, sino que puedo sobreescribir algunos métodos. Por ejemplo, el método comer. El perro come de una forma diferente. Aquí puedo colocar esa forma diferente que tiene el perro de comer. A ver, vamos a hacer esto. Voy a copiarme esto y en perro tengo que sobreescribir ese método abstracto. Voy a sobreescribir ese método abstracto y aquí ya no sería abstract, sino sería función. Y aquí seguramente el perro come de una forma diferente. Esto es correr, correr, ya correr pusimos. El perro corre solo en el suelo, ¿no ves? Solo corre en el suelo, pero el gato puede correr por diferentes lugares. Entonces, su comportamiento es diferente. Suelo, paredes, árboles, N cosas que el gato puede hacer y el perro no puede hacer. Entonces, para eso utilizamos una clase abstracta. Para un poco crearnos una capa de abstracción y luego, según esa capa de abstracción, ya otras clases utilicen esa funcionalidad. Utilizan la funcionalidad que tenemos implementada aquí o también cambien o sobrescriban su comportamiento. Sabemos que el perro corre de una forma diferente, el gato corre de una forma diferente. Entonces, ese sería un método abstracto. ¿Por qué? Porque en las clases concretas, yo voy a sobreescribir ese comportamiento. Aquí estoy sobreescribiendo ese comportamiento. Entonces, ya vamos a ir dando unos cuantos pincelazos de lo que es programación orientada a objetos, que es algo complicado de enseñar, programación orientada a objetos, porque hay que tener mucha base teórica y tener algunos ejemplos bien claros. La próxima clase vamos a profundizar en lo que es programación orientada a objetos haciendo patrones de diseño. Vamos a hacer algunos patrones de diseño y vamos a hacer también código ya en la página web utilizando MVC. Vamos a continuar con el anterior ejemplo. ¿Ves? Vamos a finalizar la clase de hoy, que ha sido un poco teórica, pero esta teoría la vamos a utilizar full la próxima clase. A ver si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Ya sé. Seguimos 14 personas. Ya la próxima clase va a ser más divertida y menos teórica porque la teoría es importante conocer. Gracias a esa teoría nos podemos ahorrar muchas líneas de código. A ver, están escribiendo una pregunta.
Ya. Entonces, como no hay preguntas, vamos a finalizar la clase de hoy y la próxima ya vamos a aplicar todo esto. Todo lo que hemos visto de teorías, vamos a aplicarlo. Por ejemplo, a ver, vamos a compartir nuevamente la diapositiva. La diapositiva ya la cerré. A ver, ¿dónde está el código que hicimos? Ya vamos a ver cosas al vivo. Por ejemplo, la declaración estricta de tipos y vamos a ver esto al vivo. Esta es configuración, dónde tiene que ir y cómo lo tenemos que inicializar. Como les digo, la próxima clase ya vamos a ver, vamos a hacer unos 2 patrones de diseño utilizando interfaces, clases abstractas y vamos a continuar con lo que es MVC. Con el otro ejemplo que teníamos, vamos a seguir implementándolo. Entonces, a ver, revisamos uno más. Si alguien tiene pregunta, si no, vamos a finalizar la clase de hoy. Ya, a ver, envíame tu correo por inbox y yo te voy a agregar. Este es mi número y voy a tratar de solucionar ese problema. Los demás pueden ingresar al Classroom, ¿no? No hay problema, ¿no? Con los demás. Ya, todo bien, dice. Entonces, los veo la próxima clase, que vamos a extenderla un poco. Quiero avanzar, como les dije, patrones de diseño, unos 2 patrones de diseño, y luego vamos a continuar con la arquitectura MVC. Ya, ok, saludos a todos. Los veo el miércoles.